Voy a colocar aquí, y comenzamos. A ver, vamos a comenzar, muchachos, con el tema de necesidades. La semana pasada seguramente ya viste eh, el tema de economía como ciencia y las políticas económicas que se desarrollan para generar bienestar en la población peruana. Em, Recordemos que la semana pasada has visto que todo agente económico tiene necesidades. Específicamente vamos a hablar de esas necesidades. Ahora, seguramente también viste el costo de oportunidad, porque las necesidades no son limitadas, sino son ilimitadas. Son características del tema que vamos a ver. A ver, voy a colocar entonces aquí el tema de necesidades. El tema de necesidades. Necesidades humanas. ¿Sí? Netamente de necesidades humanas. Entonces voy a colocar aquí las necesidades son la sensación de carencia que tiene todo ser humano. ¿Sí? Una consulta, Rosy. Ellos son ciclo intensivo, ¿cierto? Ok, entonces voy a avanzar rápido. Tenemos sensación de carencia, definición de necesidades. Tienes que saber también la diferencia entre necesidad y deseo. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. La necesidad viene a ser un proceso netamente fisiológico. Es un proceso netamente fisiológico. El cuerpo te lo pide. ¿Sí? El cuerpo pide comida cuando tienes hambre. El cuerpo pide que te abrigues porque tienes frío y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces es algo que te pide el cuerpo. El cuerpo mismo te lo exige y tienes que cubrirlo, ¿no? ¿Sí? Tienes que cubrirlo de todas maneras. Cuando tienes hambre, pues no hay nada en la casa, buscas la forma, ¿no? De repente un pan seco te comes porque tienes la necesidad, ¿sí? Tienes la necesidad. Pero ¿qué cosa ya es deseo? El deseo ya es un proceso netamente psicológico, ¿sí? El deseo, a diferencia de la necesidad, viene a ser algo netamente psicológico. Porque aquí quizás tú ya puedes imaginar, escoger, si es que tienen los recursos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un dinero para poder gastarlo en alimentación, ¿correcto? Pero ese dinero, tú dices, ¿no? Ah, me gustaría comerme un pollo a la brasa, me gustaría comerme una rocha chaufa. Y eso, ese proceso es netamente mental. Eso es deseo. ¿Sí? La diferencia entre necesidad y deseo es que uno tiene que ver con el cuerpo y el otro tiene que ver con el cerebro o la mente. ¿Sí? Esa es la diferencia de los dos. Ahora, vamos a ver cuáles son las características que tienen las necesidades. ¿Cuáles son las características que tienen las necesidades? ¿Sí? Te estaba comentando que las necesidades son ilimitadas. ¿Sí? Son ilimitadas. Porque ni bien vas a de repente saciar una necesidad, cuando tú vas a saciar una necesidad, aparece otra necesidad. Y vas a saciar esta necesidad y aparece otra. ¿Sí? O sea, nunca dejan de aparecer las necesidades. Termina de comer, quieres tomar algo. Termina de tomar algo, necesitas transportarte de un lugar a otro. Termina de transportarte, te provoca quizás ver una película. Que luego de ver una película, quizás la interrumpes porque te aburres y necesitas de repente ver tu celular. Necesitas ver información, necesitas sacar información. O sea, las necesidades continuamente aparecen, ¿no? Una detrás de otra. Y nota, te pregunto a ti, te voy a preguntar, vamos a interactuar, alumnito, ¿sí? Vamos a interactuar. Nota.
A medida que avanza la tecnología que crea el hombre, a medida que avanza la tecnología, quiero que tú me digas, ¿las necesidades aumentan o las necesidades se reducen? ¿Qué opinas, Alonito? Porque tiene que ver con la característica ilimitadas. ¿Qué opinas tú, Alonito? A medida que avanza la tecnología, ¿las necesidades aumentan o las necesidades disminuyen? ¿Qué opinas? Todos me han dicho que aumenta. Y es cierto, ¿sí? Es cierto, Lunitos. ¿Sí? Es cierto. Por ejemplo, tu abuelito o tu abuelita no tenía la necesidad de viajar en tren eléctrico. Pero ahora quizás uno de ustedes de repente vive por San Juan de Lurigancho, vive por el sur, en San Juan de Miraflores o Villa El Salvador, tienen la necesidad de viajar en tren. Porque existe, ¿me entiendes o no? Porque la tecnología es otra, ¿sí? Y seguramente cuando salen, ¿sí?, otros tipos de transporte, los vas a necesitar, ¿sí? Entonces, seguramente tus nietos tendrán otras necesidades o más necesidades que tú, porque existe mucha más variedad de bienes y servicios. Entonces, la tecnología hace que aumente la variedad de bienes y servicios y por eso hace que nuestras necesidades aumenten también. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una relación directa, ¿sí? Recuerda esto, ¿ya? La tecnología hace que aumente las necesidades. Segundo, las necesidades son limitadas. Pero, profe, contradicción. Son limitadas en capacidad. Las necesidades son limitadas en capacidad. Toda persona, todo humano, ¿sí?, tiene una capacidad específica. ¿Sí? Todo humano tiene una capacidad, un umbral, un límite, ¿ok? Un límite con los bienes y servicios que consume, porque las necesidades se van a saciar con bienes y servicios, que vamos a hacer más adelante, ¿sí? La clase de bienes y servicios, voy a borrar la clase de necesidades y continúo con la clase de bienes y servicios. Entonces, los bienes y servicios son indispensables para cubrir estas necesidades humanas. ¿Por qué yo digo limitadas en capacidad? Porque ocurre lo siguiente. Vamos a hablar de un término en economía que se llama utilidad. ¿Sí? ¿Qué es la utilidad? ¿Qué es la utilidad? La utilidad viene a ser, muchachos, la satisfacción. Viene a ser la satisfacción que, valga la redundancia, siente una persona al consumir un bien o servicio. Entonces, profesor, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Voy a hacer, sí, vamos a hacer un grafiquito. Un gráfico, un cuadradito. Un cuadro. Vamos a hacer un cuadrito. A ver, un cuadrito. Algo pequeño nada más. Porque vamos a demostrar una ley económica. ¿Ok? Vamos a demostrar una ley económica. Listo. Profe, ¿qué significa X? Un rato, chicos, un momentito al toque, un rato, Rosy. ¿Sí? Un rato. Rosy. Muy bien. Listo, chicos, ahora sí. ¿Sí? X significa las unidades que tú consumes, ¿sí? Por ejemplo, platos de comida, por ejemplo, bebidas, etc. Por ejemplo, cuando tú tienes sed y no bebes ningún vaso de agua, pues obviamente cero, no estás bebiendo ningún vaso de agua. Y por ende no tienes satisfacción. Por ende no tienes satisfacción. Profe, ¿y este término qué es?
Este término que está aquí se llama utilidad, se llama utilidad marginal. ¿Sí? Ese término se llama utilidad marginal. ¿Y qué es la utilidad marginal? Viene a ser la satisfacción que te da la última unidad consumida. Obviamente aquí no hay utilidad marginal porque no hay consumo. Vamos a seguir. ¿Qué pasa si tomo un vaso de agua cuando tengo sed? Uy, si tengo sed, ¿sí? Que es una necesidad, es algo fisiológico. ¿Sí? Si tengo sed y yo tomo un vaso de agua, me va a generar una satisfacción. ¿De cuánto? Uy, una satisfacción grande porque lo voy a tomar con muchas ganas ya que tenía mucha sed. Es por ende que aquí voy a colocar, por ejemplo, voy a contabilizar 30, me da una satisfacción de 30. Entonces, cuando yo consumí esa unidad, comparado con el consumo cero, ¿en cuánto creció mi utilidad? ¿No? ¿En cuánto varió mi utilidad cuando yo consumí ese vaso de agua? Bueno, varió varió en 30 unidades. ¿Eh? Profe, pero tengo tanta sed que quiero otro vaso de agua. Perfecto, no hay problema. Y tu satisfacción total, va a aumentar. Por ejemplo, vas a tener aquí 45. Vas a tener aquí 45, ¿correcto? Los dos vasos de agua en conjunto te dan 45. ¿Sí? En conjunto los dos te dieron una satisfacción de 45. Pero, profe, yo no quiero hallar la satisfacción de los dos. Yo quiero hallar la satisfacción exclusivamente del segundo vaso. Si yo quiero hallar la satisfacción del segundo vaso específicamente, lo único que tienes que hacer es restar. Así, restar. 45 menos 30, porque el primer vaso te dio 30 de satisfacción. El segundo vaso te dio ¿cuánto? Te dio 15 de satisfacción. Profe, ¿y por qué menos? Porque siempre el primer vaso, ¿sí? Como tenía sed, va a ser siempre el que te dé una gran satisfacción. Luego el que sigue, el segundo, el tercero, va a ir bajando. Esa es una ley. No es el mismo, ¿no? La satisfacción no es la misma del segundo que el primero o del tercero que el primero. ¿Sí? Entonces, yo tomo un tercer vaso de agua o me ofrecen un tercer vaso de agua y digo, pues no, me da también 45. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que también me dé 45? Que ese tercer vaso de agua es algo que yo, digamos, contemplo que no me da ninguna satisfacción. ¿Cómo usted sabe que no le va a dar ninguna satisfacción? Porque siento lo mismo, o sea, como que estoy consumiendo algo, pero no siento nada, siento que no sirve para nada. Entonces, aquí la utilidad marginal sería cero. Profe, ¿por qué sucede eso? Sucede eso porque toda persona tiene un límite. Y claro, profe, una consulta. Para todas las personas, ¿el tercer vaso va a ser un vaso en el cual una persona se llene? No. Es un ejemplo nada más. De repente, una persona se llena con 10 vasos. Otra persona solamente se llena con 2. Otra persona solamente se llena con 5, con 7. O sea, es un tema netamente subjetivo. ¿Ok? Es un ejemplo nada más, ¿correcto? Es un ejemplo. ¿Qué pasaría si me ofrecen un cuarto vaso de agua y yo consumo ese cuarto vaso de agua a pesar de que ya me saturé, a pesar de que yo estoy lleno ya, no quiero? ¿Qué pasa cuando tú consumes algo que, bueno, fisiológicamente estás lleno, ¿no? ¿Sí? Profe, vamos a ver. Aquí voy a colocar 40. ¿Y por qué coloca 40? Porque esa unidad adicional no te genera un aumento de satisfacción. Al contrario, te genera malestar. 40 menos 45 se resta de abajo hacia arriba. Menos 5. Menos 5. ¿Sí? Profe, ¿cuál de estos números genera bienestar? El que está aquí. Ellos generan bienestar.
¿Y qué genera el último? El último no genera bienestar. ¿Cuál es el antónimo de bienestar? Genera malestar. Profe, ¿y cuando la utilidad marginal es cero, qué significa? Ya me llené, ya me saturé. Punto de saturación. Punto de saturación. ¿Ok? Aquí yo ya me llené. ¿Correcto? Entonces, vamos a graficar esto. ¿Sí? Vamos a verificar. Es algo que San Marcos te podría tomar. Profe, se está enfocando justamente por eso. Me estoy enfocando en limitadas en capacidad porque es un punto muy importante para la demostración de una ley económica y porque es frecuente en esa misión. ¿Sí? Porque te puede venir en tu próxima misión. Voy entonces a hacer un gráfico. Voy a hacer un gráfico, chicos, donde voy a dibujar la utilidad total y aquí voy a colocar las unidades consumidas. Vasos de gaseosa, vasos de agua, platos de comida o cucharadas de comida, etc. ¿Eh? Puede ser cualquier cosa, por eso es una variable. Entonces, vamos a dibujar la utilidad total. ¿Cómo es? 0, acá está 0, luego 30, luego 45, 45 y luego baja 40, ¿cierto? Así sería la gráfica. O sea, es una gráfica que tiene una curva y luego desciende, ¿no? A ver, chicos, ¿dónde está el punto de saturación? Aquí. Aquí está la zona de saturación. Ahora viene la consulta para ustedes. Viene la consulta para ustedes. Viene la pregunta para ustedes, muchachos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría cuando yo estoy saturado y consumo una unidad adicional? ¿Qué pasaría si yo estoy lleno y consumo una unidad adicional? ¿Qué va a pasar con mi satisfacción? ¿Va a aumentar o se va a reducir? Vamos. ¿Qué pasa si yo tomo un vaso de agua más? Respóndame en el chat. Creo que se ha movido el chat. Seguramente está respondiendo. Vemos gráficamente que la utilidad no sube, sino se reduce. En realidad ya se está reduciendo desde hace tiempo ya. Sí, si soy más analítico, se está reduciendo hace tiempo. Por ejemplo, mira, si yo consumo una unidad, tengo una satisfacción de 30. Si yo consumo una segunda unidad, la satisfacción crece a 45, sí, pero la utilidad marginal es la que se reduce. Mira la distancia. La primera unidad consumida me genera todo esto, mira la distancia, todo esto de satisfacción. Solamente la segunda unidad me genera esta satisfacción, ¿ves? Mira, es menos 0, ¿sí? La distancia es menos, acá la distancia es mayor. Y la tercera, profesor, la tercera unidad consumida hace que yo diga, ya me llené. Por eso estamos así, ¿sí? Línea horizontal, ya me llené. ¿Y qué pasaría si yo consumo uno más? Ah, ya, si tú consumes uno más de terco o porque te obligan, tú no vas a sentir satisfacción, vas a sentir malestar. Entonces, esta parte que está aquí, gráficamente se llamará malestar. Profe, y esta parte de color naranja y verde significará área de bienestar. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Que a medida que vamos consumiendo un mismo bien, ¿qué va a pasar con la utilidad marginal? ¿No? ¿Qué vemos? ¿Qué está pasando con la utilidad marginal? A ver, 30, 15, 0, menos 5. ¿Qué pasa, alumnos? Profe, estoy viendo que se reduce, baja. Ah, ok, baja. Por ende, ¿cómo se llama la ley que se quiere demostrar? La ley se llamará la ley de utilidad, la ley de utilidad marginal decreciente. La ley de utilidad marginal decreciente. Que seguramente ustedes lo han escuchado con otro nombre. También se le denomina
La ley de Gosen. O primera ley de Gosen. Chicos, ¿todo bien hasta aquí? ¿Sí? Estoy demostrando la ley de utilidad marginal. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Toda persona, todo humano tiene un punto de saturación, tiene un límite, tiene una capacidad específica, todos. ¿Pero de todos es igual? No. Todos no tenemos el mismo límite. ¿Por qué? Te comento esto. Porque yo vi un video donde un señor va con su familia a un buffet y la señorita le dice, ¿no? Le dice al señor, señor, disculpe, ¿ya se van a retirar? No, señorita, estamos esperando la próxima ronda, ¿no? Y la señora dice, disculpe, le invitamos a retirarse del restaurante, del buffet. No van a pagar nada, no se preocupen. Es que el buffet son para personas normales. Así le dicen, ¿sí? ¿Y por qué le había dicho eso? Porque el señor ya se había acabado como 3 ollas con su familia, pues. Y ya no era rentable para el buffet. ¿Entiendes o no? Y claro, ¿el señor se va a llenar? Sí, en algún momento se va a llenar, ¿sí? Pero no es rentable para, o sea, varía, ¿no? Por ejemplo, yo cuando voy a un buffet, 3 platos y 4 y eso, a lo mucho ya me genera de repente un poquito hasta de repulsión, ¿sí? Porque obviamente toda persona tiene un límite, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Los barriles sin fondo ocurren, pues, ¿no? ¿Sí? No todos tenemos la misma gráfica de utilidad marginal. Pero toda gráfica tiene forma de campana, todos, ¿sí? Profe, de Juanito, de María, de repente, no sé, de César Acuña, todos tienen una gráfica de campana, todos, ¿sí? ¿Qué te pueden preguntar en esa misión? ¿Qué te pueden preguntar? Ah, ya. ¿Qué me pueden preguntar? Gráficas, ¿no? Gráficas. Por ejemplo, mira, hijo. Acá está utilidad, acá está lo que consumes, ¿no? Gráfico 1, gráfico número 2, gráfico número 3. ¿Cuál de estos gráficos muestra la ley de utilidad marginal decreciente? Eso te pueden preguntar. ¿Qué responderías? Gráfico 1, 2 y 3. ¿Cuál de estos gráficos o gráfico representa la ley de rendimientos, perdón, la ley de utilidad marginal decreciente? ¿Cuál sería? ¿Qué responderías? La 1. Ok, la 1 sí es, pero está errado. Porque si tú marcas solamente 1 en el examen de admisión, fuiste. ¿Por qué? Porque el gráfico 2 también es un ejemplo de utilidad marginal decreciente. Profe, ¿por qué? Porque aumenta y luego baja. Acá mira, aumenta y luego baja. Esto sí no es el gráfico. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese tipo de problemas te pueden preguntar. ¿Sí? Por eso te estoy enseñando gráfica. ¿Sí? Por eso. Toda forma de campana tiene la utilidad marginal decreciente. ¿Sí? Muy bien. Profe, ya dijo que las características son ilimitadas en número. ¿Sí? Ya hemos dicho que las necesidades son limitadas en capacidad. Ahora vamos a colocar otras, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar por aquí que las necesidades son fijables. ¿Qué significa fijables? Que toda persona se busca una organización específica, una organización, y toda organización implica hábitos, costumbres. Por ejemplo, una alumna todos los días estudia después de la academia, ¿no? De 5 a 8 de la noche, todos los días. Ella dice que
es una forma de dar constancia al estudio para poder ingresar a la Universidad Mayor de San Marcos. Eso es un hábito y es un acto fijable. Todos nos levantamos, ¿no?, temprano para poder llevar nuestras clases virtuales. Eso, o todo tipo de organización, como por ejemplo almorzar a la 1, luego cenar a las 7 u 8 de la noche, hace referencia a una organización, hábito o costumbre. Todos los domingos me voy a la iglesia, perfecto. Eso también es fijable, ¿sí? Otra característica, las necesidades son concurrentes. ¿Qué significa concurrencia o concurrentes? Que las necesidades se pueden presentar al mismo tiempo. Así es, muy bien, Víctor, excelente. Entonces, como se presentan al mismo tiempo, mi recurso escaso muchas veces no es el dinero, a veces es el tiempo. ¿Sí? Estoy en clases, estoy atendiendo a mi profesor de economía y mi ex me escribe y decido, o mi clase o escribo a mi ex. ¿Qué hago? No puedo hacer los dos al mismo tiempo. Escribo a mi ex. Escribo. Pero ya te pierdes la oportunidad de escuchar las fijas de economía. ¿Me entiendes o no? Entonces, concurrencia. ¿Qué hace la concurrencia? La concurrencia hace que una persona escoja y por ende tiene que ver con el costo de oportunidad. ¿Sí? Por ende, tiene que ver con el costo de oportunidad, pues muchachos. Tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver con el costo de oportunidad? Porque tú eliges y la opción que renuncias es el beneficio perdido, pues. ¿Sí? Es el beneficio perdido. Entonces tenemos, mira, ilimitadas en número, limitadas en capacidad, fijables, concurrentes. ¿Qué más hay? Las necesidades son complementarias. Las necesidades son complementarias. Ejemplo, mamá, matricúlame en Bonex. Ya, hijo, ya, tanto que molesta, ya, te va a matricular. Ya, mamá, ya es chévere. Mamá, mi cuaderno. Oye, pero tienes tu cuaderno de hace 5 academias que te he puesto, ¿no? Tu cuaderno, mira, está lleno ahí. ¿Por qué no utilizas? No, es que nueva academia, nuevo cuaderno, pues mamá, ¿no? Entonces, tienes otra necesidad, ¿cierto? No solamente es matricularte en una institución educativa, sino mi lapicero, ya, pues mamá, mi cuaderno, mamá, pues mi libro, ahora sí quiero estudiar, mamá, ya, el examen saqué 500, ya me da vergüenza, ya quiero sacar 1000 ya, por lo menos. Entonces, claro, una necesidad genera nuevas necesidades. Así es. No, mamá, quiero celular. Mamá, vino sin audífonos. También quiero audífonos para escuchar mi música. Mamá, se va a caer mi celular. Necesito protector de celular. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Una necesidad jala otra, pero que tiene que ver con la primera. ¿Se entiende, no? ¿Sí? O sea, existe una relación de necesidades. ¿Sí? Existe. Yo no puedo decir, mamá, me compré mi celular, necesito ayudín para lavarlo. No, o sea, no tiene relación. Tiene que haber una relación entre ellas. ¿Sí? Tiene que haber una relación. Las necesidades son sustitutas. Y esto tiene que ver con los recursos escasos, de todas maneras. Tiene que ver con los recursos escasos. ¿Por qué, profesor? Porque, por ejemplo, tu profesor ama coleccionar álbumes del mundial, tu profe. Y yo digo, no, oye, ya, yo quiero mi figurita de Panini, ya, o mi álbum de Panini. Digo, oye, ¿cuánto estará? ¿Cuánto estará mi álbum de Panini? No, voy, está 100 soles. Cada figurita o cada paquetito, ¿sí? Está 5 soles, 4.50. Ya, pues, tu profe dice, no puede, ¿no? Ya Tres Reyes nomás, pues, ¿no? Ya agarraré cualquier álbum nacional nomás, pero no voy a agarrar álbum internacional. Profe, ¿por qué? ¿Por qué hace eso, profe? Si usted es fan, es que tengo recursos escasos, no me alcanza el dinero. Yo no voy a estar comiendo figuritas, yo también tengo que alimentarme para alumnos. Entonces, toda persona va a separar presupuesto para cosas relevantes y un presupuesto para cosas irrelevantes, como por ejemplo el álbum, ¿no?
Entonces, alumno, las necesidades se sustituyen, ¿no? Y yo creo que me daría una satisfacción similar, ¿no? Ya voy a coleccionar ese álbum y voy a ver ahí a Cristiano Ronaldo, Messi y otras personas que de repente lo quiero ver porque seguramente son o es su último mundial, ¿no? Pero lo estoy viendo, ¿no? Me genera una satisfacción igual, parecida. Yo voy a comprar pollo, pollo está caro, ya menudencia compraré, pues, ¿no? ¿Sí me entienden, no? ¿Se entiende, muchachos, lo que es sustitución? ¿Sí? ¿Se entiende lo que es sustitución? Ok, hasta ahorita todo bien, chicos, todo bien, complementaria, sustitución, concurrencia, fijables, limitadas en capacidad, ilimitadas en número. Ya. Profe, y otro. Las necesidades varían en intensidad. Y ese es el último ya. ¿Eh? Varían en intensidad. Ese es el último. No entiendo. Ah, es que eso tiene que ver con un contexto específico. Depende de siempre un contexto. Siempre. Varían en intensidad, siempre depende de un contexto. Por ejemplo, deseo ir al baño. ¿Ya? Quiero ir al baño o tengo la necesidad de ir al baño. ¿Sí? ¿Puede aclarar lo que es sustitución? Claro, Fabián. Tú quieres ir a comprar tu lapicero Pilot, vas con un sol 50 y no hay Pilot de un sol 50. ¿Qué te compras? Faber-Castell. ¿Te va a dar la misma satisfacción? Sí, porque quieres escribir de color azul de repente, ¿no? ¿Me entiendes o no? Tiene que ver con recursos escasos. ¿Se entendió, Fabián? ¿Se entendió? Busca siempre cosas que te den una satisfacción similar. ¿Eh? A eso se refiere. Varía en intensidad, depende del contexto. Deseo ir al baño, quiero ir al baño, tengo la necesidad de ir al baño. Cuando te digo deseo ir al baño, me refiero a deseo ir al baño de mi casa. ¿Sabes por qué hay diferencia entre necesidad y deseo? Porque, por ejemplo, hay personas que solamente desean ir al baño de su casa. Otro baño no les gusta. ¿No? Qué asco, dice. ¿Sí? Hay, por ejemplo, hay, existe. ¿Sí? Profe, pero ir al baño de mi casa, ¿qué es? Deseo. Ir al baño de cualquier lugar, eso es necesidad. ¿Se entiende o no? Porque se supone que ya te está ganando, pues no. Es una necesidad fisiológica. Entonces, ya sabes, no estamos repitiendo la diferencia entre necesidad y deseo y combinándolo un poquito con variedad y necesidad. ¿Por qué? Porque seguramente tienes la idea de ir al baño, pero dices, no, puedo aguantar. Pero hay veces donde tú no aguantas, ¿no? Y claro, la intensidad es otra. ¿Sí? Otro ejemplo de varían en intensidad. En estas votaciones, muchas personas, ¿no? A 2 semanas, un mes de votación, dicen, uy, ¿verdad? Mi DNI está vencido. Pero esa necesidad del DNI vencido lo tenías del año pasado. ¿Sí? Lo tenía del año pasado. Pero ¿qué dijiste? Ah, falta para las votaciones. Entonces no es urgente. ¿Sí? Y cuando se acerca a votaciones, uy, ¿verdad? Mi DNI, voy a ir a RENIEC, una colaza. Entonces, ¿qué significa varían en necesidad? Depende del contexto, es subjetivo y hace referir que existen cosas menos urgentes y más urgentes, pues. Varían en necesidad hace referencia a la urgencia que tienes, ¿no? Como ya vas a ir a votar, ya mi necesidad se encuentra aquí. Como faltan meses para ir a votar, mi necesidad se encuentra por aquí, menos urgente, ¿no? Y eso depende bastante de la persona, del contexto. ¿Eh? Muy bien. Y luego viene lo más fácil del tema de necesidades, lo más fácil. ¿Cuál es la clasificación de las necesidades? La más fácil, clasificación de las necesidades. La clasificación. ¿Cómo se clasifican las necesidades? Profe, fácil. Necesidades primarias. Necesidades primarias son aquellas
que son indispensables para la vida humana. Indispensables para la vida humana. Es por eso que también le llaman necesidades vitales o también llamadas necesidades de subsistencia. Por ejemplo, alimentación, que implica comer y beber. Por ejemplo, abrigo. Por ejemplo, tener un lugar donde poder dormir, ¿no? Una vivienda, por ejemplo, etc. ¿Qué más tenemos? Necesidades secundarias. Que estas necesidades son complementarias a las primeras. Entonces le llaman necesidades justamente con el nombre que había predicado. Complementarias, necesidades complementarias. ¿Qué más? Le llaman también necesidades de desarrollo o que implican calidad de vida. ¿Ah? También le llaman implican calidad de vida. Ejemplo, profe, ejemplo de necesidades secundarias. ¿Qué hace que una persona se desarrolle? El trabajo. ¿Qué más? El estudio, la educación. La necesidad de educarse. La necesidad de educarse, trabajar, pero también la necesidad de recrearse, recreación. La recreación es una necesidad secundaria. ¿Sí? O sea, practicar algún deporte, de repente salir a correr, ¿sí? Pasar tiempo con tus amigos, o sea, ratos de ocio, ¿sí? Donde no estás trabajando ni estudiando. A eso me refiero. Y tenemos las últimas necesidades, que son las necesidades terciarias. Estas necesidades son llamadas de lujo o que traen vanidad, pero puedes utilizar la palabra, por ejemplo, superfluo, las necesidades superfluas, o también llamadas las necesidades suntuarias, ¿sí? Superfluas, suntuarias, de lujo. Ejemplo de necesidades terciarias, una operación estética, ¿sí? Realizarte una operación estética. ¿Qué más? Viajar en primera clase. Viajar en primera clase, etc. O sea, todo lo que implica, ¿sí? Todo lo que implica algo que es caro, carísimo, cuesta mucho, ¿sí? O hablar de comida cara, ropa cara, etc. Esas son necesidades terciarias. Muy bien, chicos. Muy bien. Listo. A ver, muchachos. Ahí tienes la primera pizarra, ¿sí? Ahí tienes la primera pizarra. Y luego de esta primera pizarra, justamente vamos a hacer una pirámide la pirámide de Maslow. ¿Sí? Vamos a hacer la pirámide de Maslow. Pero antes de ver la pirámide de Maslow, vamos a contestar muchas preguntas, o al menos 5 preguntas o 6 preguntas de tu material. Vamos a tu material. Vamos, chicos, si no el tiempo nos va a faltar. ¿Sí? 8:40 ya. A ver. ¿Sí? ¿Le tomaste foto, no, alumno? ¿Sí? Le haces más foto para que lo agarres como un resumen. ¿Sí? Porque eso es lo que es prácticamente, es un resumen. María Pía, muy bien, María Pía. ¿Qué tal, María Pía? Fabricio. Edgar. Muy bien, chicos. Vamos con la pregunta número 1. Vea tu material, tu PDF, vamos a responder. ¿Ok?
al ver un objeto atractivo en una tienda, una persona comienza a imaginar el uso de la imaginación, el uso del cerebro, tu mente. ¿Cómo sería tenerlo y disfrutarlo? ¿No? Esa sensación puede surgir aunque no sea esencial para vivir. ¿Cómo se llama ese impulso que lleva ahora a buscar algo específico sin que sea algo necesariamente vital? Y claro, es deseo, ¿no? Porque es un proceso netamente psicológico, mental. ¿Sí? Uno, casa. Pregunta número 2. Todos los domingos por la tarde, Camila dedica tiempo para preparar sus comidas semanales, revisar sus pendientes académicos y organizar sus actividades de la semana. ¿Qué propiedad de las necesidades o qué característica de las necesidades está haciendo referencia a esta conducta? Y sería fijables. Tienen que ver con hábitos, costumbres o con lo que es la organización. La clave sería entonces casa. Pregunta número 3. En una evaluación sobre priorización de recursos, se propuso el caso de una persona que, encontrándose expuesta simultáneamente a varias carencias, tiene varias carencias, decide atender primero la que percibe como de repente la más urgente, la más apremiante, ¿no? Recuerda que las necesidades varían en intensidad, ya lo hemos dicho. Esta acción fue entendida como parte del modo de que el ser humano organiza su comportamiento económico frente a diferentes grados de presión interna. Considerando lo anterior, identifique los enunciados que presentan dicha relación. La urgencia de una necesidad puede variar según el momento o el contexto, ¿o no? Y claro, acá está. La urgencia de tener necesidades varía según el contexto. Algunas necesidades exigen atención inmediata por su carácter vital. Claro, las necesidades son vitales. Todas las necesidades, totalizador, mira, todas las necesidades se presentan con la misma intensidad. Eso no es cierto, ¿no? ¿Sí? Hay necesidades más urgentes que otras. La intensidad de una necesidad influye en la toma de decisiones, por supuesto. Tengo la necesidad de comer, pero también tengo la necesidad de viajar. ¿Qué es lo que hago primero? Primero como de repente, pues, ¿no? Porque tengo mucha hambre, no resisto, pues. Lo otro puede esperar, quizás. La 3 sería clave dedo. Muy bien, ha respondido muy bien, chicos. Pregunta número 4. En la casa de Erika se terminó el arroz justo antes del almuerzo, así que decidió preparar pasta para acompañar el guiso que ya estaba listo. ¿Qué tipo de relación entre medios para satisfacer necesidades se aprecia en esta decisión? Dice así, a ver, se terminó el arroz. Ok, se terminó. Decidió preparar pasta para acompañar el guiso. Ok. Entonces está reemplazando, ¿no? Está reemplazando. Y reemplazar es un sinónimo de sustituir. Por eso la clave sería casa. Pregunta número 5. A lo largo del día, una persona puede atender varias prioridades, ¿no? Encontrar nuevas demandas y ajustar sus decisiones ante los recursos disponibles. Considerando lo anterior, identifique los enunciados que presentan dicha relación. A ver, pregunta número 1. ¿Las necesidades saciables dejan de sentirse una vez atendidas como el hambre o la sed? Sí. A esta necesidad, perdón, a esta característica, San Marcos le pone también así. ¿Sí? Ponlo en un post-it o de repente ponlo en tu cuadernito. A las limitadas en capacidad también le llaman las necesidades son saciables. ¿Por qué? Porque obviamente el consumo de un bien en cierto grado hace que una persona pueda sentirse saciada, pues no se siente llena. Correcto, saciables tiene que ver también con limitadas en capacidad. Y sí, la 1 es correcto. Las necesidades ilimitadas en número se renuevan constantemente conforme se satisfacen otras, claro, ¿no? ¿Sí? Aparece una necesidad, la cumples, aparece otra, la cumple, aparece otra y así sucesivamente. ¿Sí?
La sustitución de una necesidad ocurre cuando no se logra satisfacerla y se reemplaza por otra. También es correcto. La fijación permite generar hábitos y costumbres, por supuesto. ¿Cuál sería la clave de las 5? Todos los hombres son verdaderos. Todos son entonces respuesta, ¿no? Bueno, a excepción de Mario Iribarren, a excepción de Said Palau y tú ya sabes, esa gente. Las 5, enano. Pregunta número 6. En la experiencia de consumo, la satisfacción de una persona puede variar al incorporar nuevas unidades, ¿no? Claro, ¿no? La satisfacción puede variar de acuerdo a las cantidades que voy consumiendo. ¿Sí? Marque usted verdadero o falso, según las proposiciones. A ver, la utilidad se refiere a la capacidad que tiene un bien para generar placer o resolver una necesidad. Claro, el consumo de un bien genera satisfacción, genera utilidad. ¿Eso es cierto? La utilidad total es la suma de satisfacciones que se tiene que consumir múltiples unidades. Sí. La utilidad total, ¿qué cosa es? La suma. ¿Sí? Por ejemplo, 2 unidades te generan 45 de utilidad. 1 unidad te genera 30. 3 unidades te puede generar 50, te puede generar 45, dependiendo pues cómo reacciona una persona ante si se va a saciar o no. La 2 también es correcto. La utilidad marginal mide el beneficio o mide la satisfacción que se obtiene al consumir todas las unidades disponibles en un producto. Todas no. Es la satisfacción que se obtiene al consumir la última unidad. ¿Sí? La utilidad marginal no es la satisfacción total, es la satisfacción que te da al consumir la última unidad. Eso es. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? Allá una persona estaba hablando. Allá, bueno, chicos, no se vayan a olvidar de apagar sus micros si es que no van a intervenir en clase. La 4, ojo, la 3 es falso. ¿eh? La 4, la ley de utilidad marginal decreciente establece que el beneficio por cada unidad adicional tiende a reducirse con el tiempo. Claro, el beneficio de cada utilidad suele reducirse con el tiempo, pero en realidad es con las unidades consumidas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué dice tiempo? Porque, por ejemplo, cuando estás hablando de un servicio, que vamos a ver más adelante, cuando tú estás viendo un capítulo, una serie, 2 capítulos, 3 capítulos, 4, claro, ¿no? Tú al inicio quieres ver más capítulos, pero va a llegar un día, va a llegar un momento donde ahí tú dices, oye, ya me da sueño, ya me estoy cansando, claro, porque ya te aburriste, o quizás ya el mismo cuerpo te dice, oye, para, ¿no? Oye, para ya, quiero descansar. Ahí hablamos entonces de una proposición verdadera. La 6, la clave sería avión. Y la 7 tiene que ver con la pirámide de Maslow, que vamos a hacer ahorita. Voy a hacer un resumen de la pirámide de Maslow, termino la pirámide de Maslow y voy a pasar a bienes y servicios, ¿ok? Así que, chicos, vamos a borrar la primera pizarra. Vamos a borrar la primera pizarra. Si ustedes tienen alguna pregunta, normal lo pueden hacer por el medio del chat o también pueden activar su micro para poder preguntar. No hay problema, chicos. ¿Sí? Pero lo más importante de este tema es la utilidad marginal decreciente y lo básico, ¿no? Saber qué es necesidad primaria, un sinónimo de primaria es vital, necesidad secundaria, su sinónimo es de desarrollo, de calidad de vida, terciaria, de vanidad, superflua, suntuaria, ¿no? También hay que conocer eso. Muy bien.
Profe, ¿va a hablar de bienes fungibles e infungibles? Claro, hijo. Claro. Claro, vamos a hablar. Ya. Continuación. Pirámide de Maslow. ¿No? Que toman en San Marcos, pues, ¿no? Es un aspecto ya más que todo psicológico. La pirámide de Maslow difiere de la teoría neoclásica del estudio de las necesidades. Es desde una visión psicológica. Aquí ya la visión es más que todo psicológica. A ver. Ya. Entonces, ¿qué dice Maslow? Maslow dice que una persona va a satisfacer sus necesidades de lo más básico hacia arriba, así. ¿Sí? Así va a satisfacer sus necesidades. Entonces, las primeras necesidades, o las más básicas para Maslow, se encuentran en la base. ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades que se encuentran en la base? Son las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas? Comer, descansar, dormir, ¿no? Por ejemplo, abrigarse, ¿no? Respirar, son temas fisiológicos. Una vez que tú vas a saciar esas necesidades, pasarás a querer cubrir recién las necesidades de seguridad, que tiene que ver con una estabilidad económica, como también una estabilidad de salud. Voy a colocar algunos ejemplos, solamente 2 ejemplos, ya que el tiempo me va a ganar. Fisiológicas, alimentarse, podría ser respirar, dormir, pero tener una vivienda propia podría ser de seguridad, ¿no? Por ejemplo, tener un seguro de vida sería también de seguridad. Tener un trabajo, no un trabajo pues esporádico, un trabajo temporal, sino un trabajo seguro, pues, ¿no? Un trabajo que implique estabilidad, un trabajo estable o que me dé estabilidad. Una vez que has saciado las necesidades de seguridad, pasarás a las necesidades de afiliación. Y estas tienen que ver con las necesidades de qué, profe. Le llaman necesidades sociales. Le llaman necesidades sociales. ¿Por qué le llaman así, profe? Porque implican ser parte de un grupo. A veces las personas quieren pertenecer a un grupo social específico. No sé, ¿sí? Capaz estás en un salón presencial, ¿no? O te ha tocado estar en un salón presencial y si yo quiero hablar con ellos. Están hablando de One Piece, yo también quiero hablar con ellos, pero que parece que son ignorantes. Yo quiero enseñarles, ¿no? ¿Sí? O están hablando de K-pop, sí, yo soy fan, yo quisiera estar en ese grupo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es afiliación, ¿no? Querer ser parte de un grupo o que también querer cariño, afecto. Las personas tienen necesidad de afecto, tienen una necesidad de cariño, de tener pareja o de repente de pertenecer a un grupo social. Pertenecer a un grupo social. ¿Sí? Pertenecer a un grupo social. ¿Sí? Luego tenemos, una vez que has saciado las necesidades de filiación, una vez que terminas, pasas a las necesidades de
reconocimiento. ¿Sí? Necesidades de reconocimiento. Y las necesidades de reconocimiento tienen que ver con el respeto, ¿no? O sea, con la perspectiva que te gusta, que te gustaría tener con respecto a la sociedad. Tú deseas que la sociedad te respete, deseas que la sociedad te admire. Entonces, admiración, respeto y tener confianza también, ¿no? En uno mismo. ¿Eh? Mejorar la confianza, ¿no? Mejorar el autoestima, ¿no? Mejorar la autoestima. También llamadas necesidades de estima. ¿Sí? Necesidades de estima. Y luego viene la cumbre, que viene a ser las necesidades de la autorrealización, donde las personas buscan hacer las cosas por sí solos, ¿no? Por eso dice auto. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la solidaridad. Vamos a hablar sobre todo de la resolución de problemas por sí solo, ¿eh? Resolución de problemas. Está. Muy bien. Es una pregunta que tiene que ver por eso es que he hecho la teoría. Ahora vamos a pasar a los bienes. Bienes. Nosotros vamos a colocar BS nada más, BS, para no estar colocando bienes. A ver. Los bienes se dividen en dos grandes grupos. Los bienes se dividen en dos grandes grupos. En dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos? Los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres son aquellos bienes que te da la naturaleza, ¿sí? Te los brinda ya la naturaleza. Como por ejemplo, el mar, la tierra, pues muchachos, los árboles, ¿no? Que te brinda la tierra. Pero los bienes económicos son aquellos hechos por el hombre, o sea, hay intervención humana, ¿sí? Por ejemplo, la cámara, la regla que está aquí, el polo que tengo, la pizarra, son bienes económicos. La naturaleza no me dijo, oye, necesitas regla, veo que necesitas regla, toma, te he hecho la regla, ¿no? O sea, vemos intervención del hombre, ¿ok? Aquí vamos a hablar de intervención del hombre. Y esto último es lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque los bienes económicos tienen una clasificación muy grande. ¿Cuál es la clasificación de los bienes económicos? Depende. Depende de qué me estés hablando. Por ejemplo, según su uso. Según su uso, ¿cómo son los bienes? Ok. Según su uso, los bienes, ¿cómo pueden ser? Se llaman así, según su uso, o también le llaman según su destino. O también en algunos libros he visto según su función. Válido, ¿sí? Podemos hablar acá de bienes de consumo. Bienes de consumo. Pero también voy a hablar de bienes de capital. ¿Cuál es la diferencia? Que uno literalmente se utiliza para consumir, ¿ya? No para producir, sino para consumir, consumo humano. Y hablamos de bienes de capital. Esos bienes, si se usan o su función es productiva, ¿sí? Los bienes de consumo son para uso productivo. Ejemplo, porque también varía según el contexto, varían.
Supongamos que la Miss Rosy tenga una moto, sí, una moto, tenga una moto. Pero esa moto, la Miss Rosy, en la noche lo utiliza para hacer delivery, ¿sí? Esa moto la usa para hacer delivery. En ese contexto, la moto actúa como un bien de consumo o como un bien de capital. Eso quiero que tú me digas. Como un bien de capital. Pero ¿qué pasaría si no lo utiliza para negocio? Sino que de verdad esa moto solamente lo está utilizando para ir a su casa y para ir a la academia, sí. Casa, academia. Casa, academia. Centro de estudios, no sé, se está yendo a viajar con su familia, no sé, con su enamorado, de repente, no sé, de consumo. Excelente. Por eso dice según su uso. Por eso dice según su uso. Otro. Vamos a hablar de según la duración. Según la duración. Según la duración, los bienes pueden ser bienes fungibles y bienes infungibles. Los bienes fungibles son aquellos que tienen corta duración. Los bienes infungibles son aquellos que tienen larga duración. Son aquellos que tienen larga duración. O que tienen múltiples usos también. Múltiples usos. En cambio aquí son de un solo uso, son descartables, ¿sí? Y hay que estar comprando a cada rato. Hay que estar comprando a cada rato, ¿correcto? Por ejemplo, una computadora, también Fabián lo comenté. Una computadora, ¿qué tipo de bien sería? Ah, profe, una computadora yo lo utilizo un año, 2 años, mucho tiempo. Es infungible, ¿sí? Pero ¿qué sería una gaseosa, un agua mineral que estoy comprando en la tienda? Eso sería un bien fungible. Quiero saber si me has entendido. Entonces, los guantes quirúrgicos o, por ejemplo, los inyectables que utiliza una enfermera, un doctor o algún personaje del área de salud, ¿sí? Que se encuentre en un hospital, ¿qué tipo de bien sería? Si es que siempre están utilizando agujas, siempre están utilizando guantes, ¿qué tipo de bien sería, según tu perspectiva? ¿Fungibles o infungibles? La respuesta sería fungibles, porque cada guante que utilizamos en el área de salud tiene que ser descartable. ¿Ok? Tiene que ser descartable. Por eso. ¿Correcto? Otro. Vamos a hablar de según su naturaleza. Según su naturaleza, ¿qué tipo de bienes existen? Bienes tangibles y bienes intangibles. Como dice su nombre, los bienes tangibles son aquellos que se pueden, son aquellos que se pueden, son aquellos que se pueden tocar. ¿Sí? Por ejemplo, la pizarra, la regla, ¿sí? La tiza. Pero ¿qué son los bienes intangibles? Son aquellos que no se pueden tocar. Pero tienen existencia, pero no existencia física. ¿Ok? Los bienes intangibles son aquellos que no tienen existencia física. No tienen existencia física. Pero sabemos que están ahí. Ejemplo, un ejemplo sería los derechos de autor. ¿Sí? Un ejemplo sería los derechos de autor. ¿Sí? Todo libro o toda música que se cree en este mundo tiene derechos de autor. En YouTube, por ejemplo, y en otras plataformas vamos a ver el famoso copyright. El copyright hace referencia a justamente
un bien intangible. Las licencias, las patentes, las marcas son bienes intangibles. Profe, ¿y la marca tiene valor? Claro, las marcas tienen valor. ¿Sí? Un nombre tiene valor. Una patente tiene valor. ¿Sí? ¿Correcto? Las criptomonedas son intangibles. También, hijos, son intangibles. ¿Sí? Porque es una moneda virtual, ¿cierto, Fabián? Abstractos. Muy bien, Víctor. Excelente. ¿Sí? ¿Todo bien, chicos, hasta acá? ¿Todo bien? Avíseme si está todo bien. Ya. Ahora te voy a hablar de los bienes Macanaki. ¿Cómo? ¿Cómo, profesor? Te voy a hablar de los bienes Macanaki. ¿Qué bienes? Bienes especiales. Porque tú eso ya lo sabes. O sea, estas cositas estamos explicándote bonito, pero tú ya lo conoces, pues. Claro, Víctor, los bienes especiales. Excelente. Vamos a hablar de bienes especiales. Muy bien. Vamos a hablar de bienes especiales. Así, profe, ¿existen bienes especiales? Sí, sí hay. ¿No? Bienes especiales. ¿No? Ahí está. Vamos a ver bienes especiales. Mira, vamos a hablar de un bien que se llama bienes Giffen. Y vamos a dar contexto, porque para que tú consideres que algo es Giffen, tiene que haber un contexto específico. ¿Cuál es el contexto? O características del bien Giffen. Vamos a colocar, ¿sí? Primero, los bienes Giffen suelen ser baratos. ¿Para quiénes? Para las personas que tienen, digamos, cierta cantidad de recursos, una clase media, de repente, clase alta. Ok, baratos, entre comillas. Aparte, son o suelen ser de mala calidad. ¿Ok? Suelen ser de mala calidad. Contexto. Los compran las personas de bajos recursos. ¿Ok? Eso son las características, contexto que tienen que hablar de bienes Giffen. Profe, pero ¿qué otra característica tiene con respecto al económico, no? Ah, otra característica es que si una persona de bajos recursos ve que estos bienes aumentan de precio, ¿qué hace? La gente los compra más. ¿Y por qué lo va a comprar más, profesor? Lo va a comprar más porque son los bienes más baratos que existen, no hay otros. O sea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Claro, obviamente Víctor, por decir. Por ejemplo, profe, el arroz más barato, el que parece plástico, ese sería un bien Giffen para una persona de bajos recursos. ¿Por qué? Porque ni a balas, cuando ese bien que parece plástico, ese arroz plástico que viene de China de repente, ¿sí? Si está más caro, no va a estar viendo costeño, no va a estar viendo faraón, pues. Estará más caro todavía. ¿Qué va a hacer? Como dice Víctor, por necesidad va a tener que comprar más de ese bien. ¿Y por qué compraría más? Posiblemente, dicen los autores, compraría más porque tienen miedo de que estos bienes el día siguiente o la semana siguiente aumenten más su precio. Por eso es que el día de hoy se aseguran y compran un poquito más. ¿Se entienden los bienes Giffen? Son aquellos bienes, claro, en inflación. Exacto. ¿Se entienden los bienes Giffen? Son aquellos que las personas lo compran por su baja calidad y no hay otra opción. ¿Sí? Son muy importantes para una persona de pocos recursos. ¿Sí? Puede ser la papa más barata del mercado, puede ser el arroz más barato del mercado, ¿sí? Puede ser el pollo más barato del mercado, aunque ni pollo, podría ser hasta menudencia, la menudencia más barata, ¿sí? O la fruta más barata, señora, esa frutita que se le ha caído, veo que tiene un huequito, ¿lo va a botar o cómo es? Ah, amiga, te lo vendo a 10 céntimos. Ya, ese es un bien Giffen. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos bien, muchachos? Recuerda estos contextos, ¿ah? ¿Sí? Otro bien Macanaki viene a ser los bienes
Veblen. Contexto y características. El contexto es que los compran personas de altos recursos o millonarias. Características, son caros, son bienes caros, carísimos. Son o suelen ser de buena calidad, a diferencia de los Giffen. Suelen ser de buena calidad. Y claro, se cumple también esto, ¿eh? Que cuando los millonarios ven que algo es más caro, ¿qué hacen? Se excitan, ¿no? Dicen, oye, más caro, yo lo quiero comprar. ¿Y por qué un millonario cuando algo está más caro se emociona, se excita y lo compra más? Porque quiere dar a entender que tiene dinero. Estatus. Ajá, exacto, Fabián. Quiere dar a entender al mundo, a sus compañeros, que tiene dinero, que tiene mucho dinero. Por eso, también es Veblen. Por ejemplo, profesor, un plátano con un sticker ahí. Dice millones de soles, dice, o millones de dólares. Lo compro. ¿Por qué lo vas a comprar? Porque quiero entender que tengo un montón de plata, pues. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Van a ser bienes muy caros. Como por ejemplo, también podría ser un cuadro de arte. Podría ser fácilmente un bien Veblen. Profe, veo que en común estos dos tienen algo. ¿Qué es lo que tienen en común? Los bienes Macanaki o los bienes especiales tienen algo en común, que estoy resaltando. Que a medida que aumenta su precio, las personas los consumen más. Y esto es lo que te puede venir de nuevo en examen. ¿Por qué dice de nuevo? Porque ya vino en examen. ¿Sí? Ya vino en examen. Entonces, vamos a contemplar aquí. ¿Cómo es la gráfica de un bien Giffen o un bien Veblen? ¿Cómo es la gráfica de la demanda de un bien Giffen o un bien Veblen? Es así, señor. Así es la demanda de un bien Giffen o un bien Veblen. ¿Por qué? Porque a medida que el precio sube, porque a medida que el precio sube, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Aumenta también. ¿Se entiende, chicos, no? A medida que el precio sube, la cantidad demandada también aumenta. Gráfica, sí. Pero, ¿cómo es una demanda normal? Una demanda normal, chicos, una demanda de un bien normal, ¿eh? Una demanda de un bien normal, ¿cómo es? Una demanda normal tiene pendiente negativa. Eso siempre y cuando esto ocurre, perdón chicos, no lo dejo ver. Esto ocurre cuando el bien es normal. Esto ocurre cuando esa demanda es para bienes especiales. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Exacto. Es lo mismo que la curva de la oferta, Víctor. ¿Sí? Tiene esta gráfica, ¿correcto? Sigan viendo, muchachos. Hay que seguir viendo bienes, ¿ah? Hay que seguir viendo bienes. Acá no termina la cosa. Profe, hay otra clasificación que se llama según los ingresos. Según los ingresos, ¿cómo son los bienes? Allá, con esto finiquitamos y pasamos a servicios. ¿Sí? El tiempo me va a ganar. Según los ingresos. Según los ingresos, los bienes pueden ser inferiores. Los bienes pueden ser normales. Y los bienes pueden ser superiores. ¿Por qué dice según sus ingresos? Porque vamos a hablar del ingreso familiar. A ver, mira, ¿qué son los bienes inferiores? Son aquellos que cuando
el hombre o la familia gana más, deja de consumir esos bienes. O sea, los consume menos. Son aquellos bienes que cuando la gente tiene más dinero, los suele dejar de consumir. Los bienes normales son aquellos que cuando la gente tiene más dinero, se consumen un poquito más. Hay una cierta relación directa. Los bienes superiores son aquellos que cuando la gente gana más o tiene mejores salarios, la gente los consume con mayor ahínco, con mayor frecuencia. ¿Sí? Esa es la diferencia de los tres bienes. Ejemplo, ejemplito. ¿Qué pasa si tenemos una persona que ganaba 2.000 soles, pero con esas elecciones llega a ser congresista y a ganar más de 15.000 soles mensuales? ¿Qué va a pasar con sus hábitos de consumo? Van a cambiar. ¿Sí? Profe, antes consumía pollo, antes consumía carne, ahora ¿qué va a consumir? Lomo fino, va a consumir pues carnes de mayor calidad. Y las carnes de mayor calidad, como la de lomo fino, son bienes superiores. Cuando tenemos más ingresos, consumimos más de ellos. Profe, ¿pero qué va a pasar con bienes como, por ejemplo, el papel higiénico? Ah, podría ser un bien normal, porque sí voy a consumir, pero un poquito más, nada más. O quizás el consumo ni siquiera varíe tanto. Profe, ¿qué va a pasar con las mollejitas, las menudencias que antes yo comía? ¿No? ¿Qué pasaría con las menudencias si ahora gano 15.000 soles o más? Bueno, se van a reducir. No es que lo vas a dejar de consumir completamente, no, no. Se va a reducir bastante el consumo de esos bienes. ¿Por qué? Porque tú vas a preferir bienes de mayor calidad. ¿Sí? Entonces, si yo quiero medir una calidad, podría recordar esta forma. Baja calidad, calidad intermedia y alta calidad. También lo puedes de repente aprender así. ¿Ok? Listo. Muy bien, chicos. Tenemos ahí entonces la segunda pizarra. Tómale foto al alumnito. Muy bien. A ver, chicos. Tenemos la segunda pizarra y podemos contestar muchas preguntas. ¿Sí? Más preguntas, si no el tiempo me va a faltar. ¿Ok? Ya hemos avanzado hasta la pregunta número 6. Vamos a seguir avanzando. Pregunta número 7. Según la pirámide de Maslow, para avanzar en el bienestar, un individuo suele pasar por diferentes etapas. Claro, diferentes etapas. ¿Marca usted verdadero o falso? La autorrealización representa el nivel donde la persona desarrolla plenamente sus talentos y potencialidades. Eso es cierto. ¿Okay? 2. El reconocimiento se satisface antes de alcanzar la autorrealización, ya que implica aprecio y respeto por parte de otros. Claro, eso es lo que busca, ¿no? Respeto, admiración. Éxito. Y es cierto lo que dice la 2, está antes de la autorrealización. 3. La afiliación es una necesidad que se manifiesta antes de que exista la seguridad. Y eso es mentira. La afiliación está después de seguridad. La seguridad aparece en la jerarquía como un paso previo a la afiliación. ¿Qué significa paso previo? Antes. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Por eso la 7 sería avión. Vamos a la pregunta número 8. A medida que una persona repite la experiencia de consumir un mismo bien, los efectos sobre la satisfacción pueden cambiar. Considerando lo anterior, identifique los enunciados que presentan dicha relación. A ver, la primera ley de Gosen plantea que el beneficio obtenido por consumir unidades sucesivas tienda a disminuir. Claro, lo dijo la primera ley de Gosen, también llamada la ley de utilidad marginal decreciente. A medida que vamos consumiendo un bien adicional, la satisfacción es la misma, cae. 1, ¿verdad? La saturación se alcanza cuando una unidad adicional deja de proporcionar satisfacción. Si consumimos una unidad adicional,
hasta puede generar desagrado. Claro. La 8 es cierto. La utilidad marginal mide el beneficio específico que se obtiene al consumir una unidad adicional o la última unidad. Correcto. La utilidad total corresponde a la suma de todos los beneficios o satisfacciones que se han obtenido por el consumo, y eso es cierto. Por eso la 8, la clave es enano. Chicos, ¿hasta ahí todo bien? Estamos a la mitad del material. ¿Todo bien, chicos? Estamos al 50%. Pregunta número 9. Vamos con la 9. Valeria siempre se distrae en clase y por eso sus resultados en los simulacros no son buenos. En una de las sesiones prefirió ver TikTok en lugar de atender a clase. Aunque no obtuvo nada físico, pasó el tiempo entretenida con el contenido. Ese contenido, ¿qué tipo de bien estaba consumiendo? Dice, ¿no? Bueno, si ese bien tú lo has consumido a través de una plataforma y esa plataforma tú no la puedes tocar, esa plataforma de TikTok tú no la puedes tocar, podría ser considerado como un bien intangible, intangible, no puedo tocarlo. 9, enano, bien intangible, hemos visto por acá. 10, cuando sube el precio de un reloj Rolex o un bolso Louis Vuitton, algunas personas lo compran aún más. Son especiales, pues, ¿no? Ya que su alto costo refuerza exclusividad y estatus. Este comportamiento es propio de los bienes Veblen. En cambio, ciertos bienes muy básicos, como el arroz en situaciones de pobreza extrema, podrían aumentar su demanda al subir del precio, que es un caso teórico asociado a los bienes Giffen, ¿no? Respecto a la clasificación de bienes, que son bienes especiales, ¿cuál afirmación podría ser la correcta? O sea, ¿qué existe en común quizás entre ambos bienes? Lo que existe en común es la C. La C. Los bienes Veblen y los bienes Giffen tienen en común que su cantidad demandada aumenta. Cuando aumenta, ¿qué cosa? El valor o el precio. Muy bien, la 10 sería clave casa. Pregunta número 11. Kimberly Loaiza, influencer de belleza, utiliza diversos productos en su rutina diaria. Algunos de estos, como por ejemplo fragancias importadas, se agotan con el uso y deben reponerse constantemente, mientras que otros, como su colección de libros sobre moda, pueden utilizarse de forma repetitiva sin un desgaste inmediato. A ver, los productos que se consumen completamente con el uso y requieren reposición continua, ¿son bienes infungibles? No. Aquellos que se gastan y hay que estar reponiendo a cada rato, ¿sí? Son los bienes fungibles, ¿no? De un solo uso, pues. Los objetos, la 1 sería falso, ¿eh? Los objetos que pueden ser utilizados múltiples veces sin perder su funcionalidad son bienes infungibles, eso sí es cierto, porque son de larga duración. La principal diferencia entre los bienes fungibles e infungibles radica en su duración y no está en función en el mercado. Claro, tiene que ver con duración, es más, lo dice su clasificación. Sería la 3, correcto. 4, un bien fungible y un bien infungible siempre se relacionan como bienes complementarios. Perdón, no siempre. ¿Sí? Acá está siendo totalizador. Un bien fungible con un bien infungible no siempre son complementarios. ¿Sí? No siempre son complementarios. ¿Correcto? La 11 sería dedo. 11 sería dedo. A ver, ¿qué dice la 12? Ok. Hay otra clasificación, chicos, ¿sí? Que viene a ser los transables y no transables. Dime en el chat qué significa un bien transable. Vamos. Quiero saber si tú conoces qué es un bien transable y qué es un bien no transable. Vamos a ver. Dice el chat. A ver, chat, despierte. Víctor me dice, son aquellos que se pueden comerciar afuera del país de residencia. Es decir, lo que está tratando de decir Víctor es aquellos que se pueden exportar o aquellos que se pueden importar. ¿Sí? Muy bien, excelente. Apunta en tu cuaderno. Los bienes transables son aquellos que tienen la capacidad de poder exportarse o importarse, como por ejemplo el celular que tienes en tu casa,
como por ejemplo la laptop en la cual estás conectándote, que seguramente es una laptop del país de Corea o del país de China, o quizás japonés, ¿sí? Entonces, un bien transable tiene esas características. Y un bien intransable o no transable sería aquel que no tiene esa capacidad. Como por ejemplo, profesor, un corte de cabello. Un corte de cabello no puede transarse. Eso no se puede transar. Otro intransable podría ser, por ejemplo, un puente peatonal. Un puente peatonal no se puede exportar, no se puede importar porque es de uso local. ¿Se entiende, chicos, la diferencia, no? ¿Sí? Se entiende la diferencia entre transable y no transable. Creo que hasta su mismo nombre lo dice. Aquello que se puede transar de forma internacional y aquello que no se puede transar de forma internacional por sus características que puede tener. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? En base a lo que te estoy enseñando, marcamos la 12. 12. El Festival Gastronómico Mistura es un evento que reúne a los mejores exponentes de la cocina peruana, donde los asistentes pueden degustar platos típicos en un ambiente cultural. Los insumos utilizados en la preparación de estos platillos, como el ají amarillo, la quinoa, la papa nativa, pueden comercializarse en mercados internacionales, claro. ¿Sí? Se puede comprar estos insumos en otros países, por supuesto, porque son exportables. Y exportarse a otro país. Okay. Sin embargo, la experiencia, ¿no? La experiencia de disfrutar de mistura con sus interacciones de repente con los que cocinan o con los que preparan el potaje, el ambiente, ¿no? La oferta gastronómica está en un solo lugar. Supongamos, pues, no sé, en la Costa Verde. De acuerdo con la clasificación de bienes, ¿cómo se pueden categorizar o se pueden clasificar respectivamente estos elementos? Y claro, la respuesta sería bien transable. ¿Por qué sería transable? Porque los bienes que habló primero, que son el ají amarillo, la papa nativa, son bienes que se pueden exportar. Pero la experiencia es algo que tú tienes que vivir netamente si estás en el lugar. Por eso sería un bien no transable. El contexto específico de estar en mistura, esos potajes, el consumo de esos potajes sería un bien no transable porque lo estás haciendo en un lugar específico. La 12, la clave sería entonces beso. Pregunta número 13. Vamos con la 13. En una clase de economía, los estudiantes revisaron cómo los ingresos y precios influyen en el comportamiento de ciertos productos en distintos grupos sociales. Distintos grupos sociales, personas de bajo recurso, personas de alto recurso. Vamos a ver. El bien Giffen es consumido por personas de bajos recursos y su demanda podría aumentar incluso si sube el precio, por supuesto. El bien Veblen es un artículo que normalmente puede ser de lujo, cuya demanda crece al elevarse el precio. También es correcto. Demanda crece cuando aumenta el precio. El bien inferior incrementa su consumo. Mira lo que dice. El bien inferior incrementa su consumo cuando sube el ingreso. No. Cuando sube el ingreso, el consumo no aumenta, el consumo disminuye. Entonces la 3 es falso. El bien normal, ¿sí? Dice, se demanda más o se compra más conforme el nivel de ingresos mejora. Y es cierto, ¿no? ¿Sí? Claro, el consumo aumenta un poquito más cuando tienes más ingresos, cuando tienes más dinerito. Por eso la 13, la clave es, como dice Fabián, Dayanita. ¿Ok? Muy bien. Ahora tengo que hacer la clase de servicios. ¿Sí? Rapidísimo. Tengo que hacer la clase de servicios. Un resumen muy rápido, alumnos. Solamente nos falta hacer la pregunta 14 y la 15. ¿Sí? Estamos aún prácticamente 90% de las preguntas. Vamos a ver, vamos a borrar. ¿Sí? Vamos a borrar. Esta parte nada más, suficiente. Ya. Servicios. Servicios. SS. No. Está. Los servicios. ¿Qué son los servicios, profesor? Son bienes, no es otra cosa ya.
son actividades económicas hechas por el hombre, son actividades económicas humanas que buscan obviamente satisfacer una necesidad. Buscan satisfacer necesidades de todas maneras. Pero ¿cuáles son las características de los servicios? ¿Cuáles son las características de los servicios? ¿Cuáles son las características? El consumo de un servicio es inmediato. O el consumo se da cuando se está produciendo. O también podría decir se da cuando se consume. Perdón, ¿qué estoy hablando? ¿Consumo se da cuando consumo? No, no tiene sentido. El consumo se da cuando se produce. ¿Eh? Se da al mismo tiempo cuando se produce. Se da al mismo tiempo cuando se produce. Se da al mismo tiempo cuando estos se producen. Cuando estos se producen. O sea, tiene una característica que tiene que ver con simultáneo. Simultaneidad. Ya. Listo. ¿Qué más, profesor? Los servicios no se pueden almacenar. Los servicios no se pueden almacenar. Si no los consumes, se pierden. Se pierden. No se pueden almacenar. Y los servicios generan experiencias. Generan experiencias y no bienes físicos. Clasificación. Facilito la clasificación. Servicios públicos. Servicios privados. Servicios colectivos y servicios individuales. Comenzamos. Los servicios públicos, ¿quién los da? ¿Quién los ejerce, profesor? Ah, sí, profe. Los da o los genera el Estado o instituciones del Estado, instituciones públicas, estatales. Y los servicios privados son ejercidos, son dados, creados por entidades privadas, ¿no? Entidades particulares. Son aquellas generadas por entidades particulares. ¿Por qué clasificamos a los servicios en colectivos e individuales? Porque los colectivos son aquellos generados para un grupo de personas. En cambio, los individuales son para, como dice su nombre, dirigidos para una persona, nada más. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un psicólogo que está tratando a un niño porque tiene problemas de comportamiento. ¿Ese qué tipo de servicio es según los colectivos individuales? Fácil, profe, es un servicio individual. ¿Qué tipo de servicio genera o produce San Marcos? San Marcos produce un servicio público, ¿cierto? Ya que es una institución pública. Fácil, ¿sí? Muy bien. A ver, pregunta número 14. Al realizar una revisión técnica vehicular, el operario emplea herramientas y equipos. Me está olvidando de algo. Importantísimo, me está olvidando algo. Una característica también de los servicios es que siempre, pero siempre, necesitan de bienes.
siempre necesitan de bienes. O sea que los bienes complementan siempre los servicios, siempre. Siempre complementan los servicios. Por ejemplo, yo te estoy dando ahorita un servicio educativo y me estoy apoyando ¿con qué? Con la regla, con un material, me estoy apoyando con la pizarra, etc. Una computadora que transmite la clase, ¿ok? A eso me refiero. Entonces, se utiliza herramientas, equipos especializados para brindar un servicio sin que ello implique la elaboración de un objeto físico. Claro, no genera objetos físicos. ¿Cuáles las siguientes alternativas define adecuadamente este tipo de actividad? Fácil. ¿Cuál sería la clave de la 14? Se utilizan bienes físicos para generar un producto, una experiencia. La clave sería 14, casa. Pregunta número 15 y la última, para llegar al 100%. Un estudiante realiza una presentación sobre el impacto económico de ciertos sectores que no producen bienes tangibles, pero que son fundamentales para el funcionamiento del país. En su posición incluye ejemplos que abarcan desde el transporte hasta la banca, es decir, servicios. A partir de esto, identifique los enunciados que corresponden a esta categoría que se llama servicios. El conjunto de actividades no materiales que generan valor sin producir un objeto físico sería un servicio. La 1 sí es correcto. El trabajo directo con materias primas para transformarlas en productos terminados. No, productos terminados, si tú utilizas materias primas, estás generando un bien, no un servicio. La 2 sería falso. Las labores relacionadas con el acceso a la educación y al tema de salud pública, ¿son servicios? Claro. Salud, transporte, educación, ¿sí? Estética, son servicios. Lo que hace un cine, un entretenimiento, eso es servicio. 4, y la 1 y la 3 es correcto. 4, los procesos industriales que se centran en la producción de bienes duraderos. Discúlpame, pero los bienes duraderos son parte de bienes infungibles. La clase bienes no es la clase servicios. Por eso la 4 es falso. Por ende, la 15, la clave sería avioncito. Entonces, ya tenemos entonces, chicos, ¿sí? La teoría y la práctica, ¿sí? Muchas gracias por la clase el día de hoy. Espero que se haya entendido todo, alumnitos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, muchachos. Hasta luego, muchachos. Cuídense. Bye, bye. Bye, bye, chicos.